El millonario que la obligó a entrar por la puerta trasera durante 5 años nunca imaginó que aquella sirvienta callada era la hermana de la mujer que él había destruido 30 años atrás. El día de la boda de su hijo, Rosa María se plantó frente a todos los invitados con su uniforme de sirvienta y sonrió, porque llevaba en el bolsillo las pruebas que derrumbarían su imperio de mentiras. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. ¡Vamos! El salón de bodas resplandecía bajo la luz de enormes candelabros de cristal que colgaban del techo como constelaciones atrapadas en jaulas doradas. Las flores blancas adornaban cada rincón, su fragancia mezclándose con los perfumes caros de los invitados más distinguidos de la ciudad. Era el día más esperado del año en la alta sociedad, la boda de Ricardo Montemayor III, heredero de una de las fortunas más grandes del país, con Valentina Castellanos, la hija de un reconocido senador. Pero entre toda esa opulencia y elegancia, había alguien que nadie esperaba ver de pie en medio del salón. Alguien que durante 5 largos años había entrado únicamente por la puerta trasera. Rosa María Vega tenía 52 años, las manos curtidas por el trabajo y una sonrisa que ese día brillaba más que cualquier diamante en aquella sala. Vestida con su uniforme de sirvienta, el mismo vestido negro con delantal blanco que había usado durante media década, permanecía de pie con los brazos en jarra, observando cómo los murmullos comenzaban a extenderse entre los invitados como un incendio silencioso. Algunos la reconocían como la empleada doméstica de la mansión Montemayor. Otros se preguntaban qué hacía una simple sirvienta en medio de la ceremonia más exclusiva del año. Todo comenzó 5 años atrás, cuando Rosa María tocó la puerta principal de la mansión Montemayor buscando trabajo. Había llegado desde un pequeño pueblo en Oaxaca, llevando consigo únicamente una maleta vieja, algunos ahorros y la esperanza de encontrar una vida mejor. Su esposo había fallecido 2 años antes, dejándola sola con una montaña de deudas y un corazón destrozado. Necesitaba ese empleo más que el aire que respiraba. Don Ricardo Montemayor II, el patriarca de la familia, la recibió en el vestíbulo principal aquel primer día. Era un hombre imponente, de cabello canoso perfectamente peinado y trajes que costaban más que lo que Rosa María ganaría en toda su vida. La miró de arriba abajo con esa expresión que ella conocía tan bien, la mirada de quienes ven a las personas como objetos, como herramientas desechables. «Quedas contratada», dijo sin más preámbulos, «pero hay reglas que debes seguir al pie de la letra». Primera regla: nunca, bajo ninguna circunstancia, entrarás por la puerta principal. La servidumbre usa la entrada trasera. Segunda regla: serás invisible. No hablarás con los invitados, no te sentarás en los muebles, no usarás el baño de la familia. Tercera regla: si alguna vez rompes estas normas, estarás en la calle antes de que puedas decir una palabra. Rosa María tragó saliva y asintió. Necesitaba el dinero desesperadamente. Sus ahorros se habían agotado pagando los tratamientos médicos de su esposo, y las deudas con los prestamistas crecían cada día. No tenía otra opción más que aceptar esas condiciones humillantes. Los primeros meses fueron los más difíciles. Cada mañana, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, Rosa María caminaba hasta la parte trasera de la mansión, pasando junto a los contenedores de basura y las tuberías expuestas que los Montemayor escondían de la vista de sus elegantes visitantes. La puerta trasera chirriaba al abrirse, como si la casa misma se quejara de su presencia. Dentro comenzaba una jornada interminable de limpieza, cocina y servidumbre que no terminaba hasta bien entrada la noche.
Doña Esperanza, la esposa de don Ricardo, era aún peor que su marido. Encontraba placer en humillar a Rosa María frente a sus amigas durante los almuerzos que organizaba cada semana. Rosa, trae más vino, ordenaba con voz aguda. Y mira cómo caminas, pareces una campesina recién bajada del cerro. Las risas de las señoras elegantes resonaban en el comedor, mientras Rosa María agachaba la cabeza y servía en silencio, tragándose las lágrimas que amenazaban con brotar. El único consuelo en aquella casa era el joven Ricardo, el hijo único de la familia. A diferencia de sus padres, él siempre la trataba con respeto. «Buenos días, Rosa María». La saludaba cada mañana con una sonrisa genuina. El desayuno huele delicioso, como siempre. Ella le devolvía la sonrisa, agradecida por ese pequeño gesto de humanidad en un océano de desprecio. Un día, aproximadamente 6 meses después de comenzar a trabajar en la mansión, Rosa María estaba limpiando el estudio de don Ricardo cuando encontró algo que cambiaría todo. Un sobre amarillento había caído detrás del escritorio, probablemente olvidado hacía años. La curiosidad la venció y lo abrió con manos temblorosas. Lo que encontró dentro le heló la sangre. Era un acta de nacimiento. Pero no cualquier acta. El documento llevaba el nombre de Ricardo Montemayor III, el joven heredero, pero los nombres de los padres biológicos eran completamente diferentes. El niño había sido adoptado. Y lo más impactante de todo, la madre biológica que aparecía en el documento era una mujer llamada Elena Vega de Montemayor. Vega, el mismo apellido de Rosa María. Con el corazón latiendo descontroladamente, Rosa María guardó el documento en su delantal y continuó limpiando como si nada hubiera pasado. Esa noche, encerrada en su diminuta habitación de servicio, releyó el acta una y otra vez. Elena Vega de Montemayor, su hermana mayor, la misma que había desaparecido 30 años atrás cuando quedó embarazada de un hombre rico que la abandonó, la misma Elena que su familia nunca volvió a ver. El joven Ricardo no era solo su empleador, era su sobrino, y los Montemayor le habían robado no solo a su hermana, sino también al único heredero de su sangre. Ahora, 5 años después, Rosa María estaba de pie, en medio de aquella boda lujosa, sonriendo porque finalmente había llegado el momento de revelar la verdad. Rosa María recordaba perfectamente el momento en que descubrió la verdad completa sobre su hermana Elena. Después de encontrar el acta de nacimiento, pasó semanas investigando en secreto, aprovechando cada momento que los Montemayor salían de la mansión para revisar documentos, fotografías antiguas y cartas guardadas en cajas polvorientas del ático. Cada hallazgo era una pieza más del rompecabezas que revelaba una historia de amor, traición y tragedia. Elena Vega había sido una joven hermosa y soñadora que trabajaba como mesera en un restaurante del centro de la ciudad hace más de 3 décadas. Allí conoció a Ricardo Montemayor II, entonces un joven heredero que frecuentaba el lugar con sus amigos adinerados. Él quedó cautivado por su belleza sencilla y su risa cristalina. La cortejó durante meses, prometiéndole amor eterno y una vida juntos lejos de las diferencias sociales que los separaban. Elena, inocente y enamorada, creyó cada una de sus palabras. Cuando Elena descubrió que estaba embarazada, corrió a contarle la noticia a Ricardo, imaginando que él compartiría su alegría. Pero la reacción del joven heredero fue muy diferente a lo que esperaba. Su rostro se transformó en una máscara de frialdad y desprecio. «No puedes tener ese niño», le dijo sin rodeos. «Mi familia jamás aceptaría a un bastardo de una sirvienta. Aquí tienes dinero, deshazte del problema y no vuelvas a buscarme». Elena se negó rotundamente. Amaba a ese bebé que crecía en su vientre,
sin importar las circunstancias de su concepción. Decidió enfrentar la situación sola, alejándose de Ricardo y de todo lo que él representaba. Pero lo que Elena no sabía era que la familia Montemayor no permitiría que un heredero de su sangre naciera fuera del matrimonio y creciera en la pobreza. Los documentos que Rosa María encontró revelaban la horrible verdad. Cuando Elena dio a luz en un pequeño hospital público, los Montemayor enviaron a sus abogados con una propuesta que era más bien una amenaza. Le ofrecieron una suma considerable de dinero a cambio de entregar al bebé y desaparecer para siempre. Si se negaba, la destruirían, arruinarían su reputación, la acusarían de robo, la harían parecer una criminal. Elena, sola y aterrorizada, no tuvo más opción que firmar los papeles que le arrebataban a su hijo. Lo que Rosa María nunca supo hasta ese momento fue qué había pasado con su hermana después de aquella noche. La familia siempre pensó que Elena los había abandonado por vergüenza, que había huido para no enfrentar el escándalo de ser madre soltera. Pero entre los documentos del ático, Rosa María encontró algo que le rompió el corazón en 1000 pedazos, un recorte de periódico de hace 29 años que reportaba el suicidio de una joven no identificada que se arrojó desde un puente. La descripción física coincidía exactamente con Elena. Rosa María lloró durante días enteras encerrada en su habitación de servicio. Su hermana no los había abandonado. Su hermana había sido destruida por los Montemayor, obligada a entregar a su hijo y luego consumida por un dolor tan grande que prefirió la muerte. Y mientras tanto, el pequeño Ricardo había crecido en el lujo, sin saber jamás la verdad sobre su origen, creyéndose hijo legítimo de aquellos monstruos que habían destruido a su verdadera madre. La primera reacción de Rosa María fue correr hacia don Ricardo y gritarle toda la verdad en la cara. Quería exponerlo, humillarlo, hacerle pagar por lo que le había hecho a Elena. Pero algo la detuvo. Si actuaba impulsivamente, los Montemayor usarían su poder y su dinero para silenciarla, tal como habían silenciado a su hermana. Necesitaba un plan mejor, necesitaba pruebas irrefutables y el momento perfecto para revelar todo. Así comenzaron 5 años de paciente espera y meticulosa preparación. Rosa María continuó trabajando en la mansión, entrando siempre por la puerta trasera, agachando la cabeza ante las humillaciones, sirviendo en silencio mientras sus ojos observaban todo. Fue recopilando evidencias poco a poco, fotografías antiguas de Elena con Ricardo, cartas de amor que él le había escrito, documentos legales de la adopción irregular, recibos de pagos a abogados corruptos, incluso grabaciones de conversaciones que logró capturar con un pequeño dispositivo que compró con sus ahorros. Durante esos años, Rosa María también se acercó discretamente al joven Ricardo, no como su tía, sino como la empleada amable que siempre tenía una palabra de aliento para él. Observó cómo el muchacho crecía diferente a sus padres, más compasivo, más humano. Lo vio defender a otros empleados cuando don Ricardo quería despedirlos injustamente. Lo escuchó discutir con su madre sobre el trato que daban a la servidumbre. El corazón de Rosa María se llenaba de orgullo al ver que, a pesar de todo, su sobrino había heredado la bondad de Elena. Cuando Ricardo anunció su compromiso con Valentina Castellanos, Rosa María supo que había llegado el momento. La boda sería el evento social más importante del año, con cientos de invitados de la alta sociedad, periodistas y cámaras de televisión, el escenario perfecto para que la verdad finalmente saliera a la luz. Durante los meses previos a la boda, Rosa María preparó todo con precisión militar. Contrató a un investigador privado que confirmó cada uno de sus hallazgos.
Consultó con un abogado especializado en casos de adopción irregular que le aseguró que las pruebas eran contundentes. Incluso logró contactar a antiguos empleados de los Montemayor que estaban dispuestos a testificar sobre las prácticas corruptas de la familia. Ahora, de pie en medio del salón de bodas con su uniforme de sirvienta, Rosa María sentía como 30 años de secretos estaban a punto de explotar. Los invitados murmuraban, don Ricardo la miraba con furia contenida y doña Esperanza parecía a punto de desmayarse. Pero nada de eso importaba, porque en el bolsillo de su delantal, Rosa María llevaba la verdad que destruiría para siempre la farsa de los Montemayor. El murmullo de los invitados creció hasta convertirse en un rumor ensordecedor que llenaba cada rincón del elegante salón. Las señoras de sociedad se abanicaban nerviosamente, mientras intercambiaban miradas de incredulidad. Los caballeros fruncían el ceño, algunos sacando sus teléfonos celulares para grabar lo que prometía ser el escándalo del año. En el altar improvisado entre cascadas de flores blancas, el joven Ricardo y su prometida Valentina observaban la escena con expresiones de absoluta confusión. Don Ricardo Montemayor, II, fue el primero en reaccionar. Su rostro se había tornado de un rojo intenso, las venas de su cuello palpitando visiblemente bajo el cuello almidonado de su camisa. Con pasos furiosos se abrió camino entre los invitados hasta quedar frente a Rosa María, tan cerca que ella podía oler su colonia cara mezclada con el sudor del pánico. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, siseó entre dientes para que solo ella pudiera escucharlo. Lárgate ahora mismo por donde entraste, o te juro que te destruiré. Rosa María no se inmutó. Después de 5 años soportando sus humillaciones, después de décadas cargando el dolor por su hermana perdida, las amenazas de aquel hombre ya no tenían ningún poder sobre ella. Lo miró directamente a los ojos con una calma que lo desconcertó. «No, don Ricardo», respondió con voz clara y firme. «Esta vez no me iré por la puerta trasera. Esta vez el mundo entero va a escuchar lo que tengo que decir». Doña Esperanza se acercó tambaleándose, su vestido de diseñador arrastrándose por el suelo de mármol. Su rostro maquillado se había convertido en una máscara de horror. «Seguridad», gritó con voz estridente, «saquen a esta loca de aquí inmediatamente». 2 guardias corpulentos comenzaron a avanzar hacia Rosa María, pero antes de que pudieran alcanzarla, el joven Ricardo levantó la mano ordenándoles que se detuvieran. «Esperen», dijo el novio bajando del altar y acercándose a la escena. Su traje negro impecable contrastaba con la confusión en sus ojos. «Rosa María, ¿qué está pasando? ¿Por qué estás aquí? Nunca te había visto actuar así. Hay algo que necesitas decirme». La preocupación genuina en su voz confirmó lo que Rosa María siempre había sabido. Su sobrino era un buen hombre, muy diferente a los monstruos que lo habían criado. Antes de que Rosa María pudiera responder, don Ricardo intervino con una risa forzada que pretendía restarle importancia a la situación. «No le hagas caso, hijo», dijo poniendo una mano en el hombro de Ricardo. «Es solo una empleada resentida que probablemente quiere dinero. Ya sabes cómo es esta gente, siempre buscando aprovecharse de nuestra generosidad. Le daremos lo que pida y asunto arreglado». «Esta gente», repitió Rosa María saboreando las palabras con amargura. «Así es como siempre nos han visto, ¿verdad, don Ricardo? Como objetos desechables, como seres inferiores que pueden ser usados y descartados cuando ya no sirven, exactamente como trataron a mi hermana Elena hace 30 años. El nombre cayó como una bomba en medio del salón. Don Ricardo palideció instantáneamente, como si toda la sangre hubiera abandonado su rostro. Doña Esperanza soltó un grito ahogado y tuvo que sujetarse del brazo de una amiga para no caer. El murmullo de los invitados se intensificó, todos preguntándose quién era Elena
¿Y qué tenía que ver con los Montemayor? No sé de qué hablas, balbuceó don Ricardo, pero su voz había perdido toda la autoridad de antes. No conozco a ninguna Elena. Esta mujer está loca, completamente loca. Alguien llame a la policía. Oh, pero sí la conoces, continuó Rosa María sacando un sobre amarillento del bolsillo de su delantal. La conociste muy bien hace 31 años, cuando era una joven mesera que tuvo la mala fortuna de cruzarse en tu camino. La sedujiste con promesas de amor eterno, la embarazaste, y cuando ella se negó a deshacerse del bebé, le robaste a su hijo y la destruiste hasta que no le quedó más opción que quitarse la vida. Mentiras, gritó don Ricardo con desesperación. Todo eso son mentiras de una empleada resentida. No tienen ninguna prueba de nada. Rosa María sonrió por primera vez desde que había entrado al salón. Ah, pero sí tengo pruebas, don Ricardo. 5 años de pruebas que he recopilado pacientemente mientras limpiaba sus pisos y servía su comida. Abrió el sobre y sacó varios documentos que levantó para que todos pudieran verlos. Tengo el acta de nacimiento original de su hijo, donde aparecen los nombres de los verdaderos padres. Tengo las cartas de amor que le escribiste a mi hermana prometiéndole matrimonio. Tengo los documentos de la adopción ilegal que tus abogados corruptos falsificaron. Y tengo testimonios de personas que presenciaron cómo obligaron a Elena a entregar a su bebé bajo amenazas. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso los camareros y músicos habían dejado de moverse, petrificados por la revelación. El joven Ricardo miraba alternadamente a Rosa María y a sus padres, su rostro reflejando una confusión que lentamente se transformaba en horror. «¿Qué está diciendo?», preguntó con voz temblorosa. «Mamá, papá, ¿de qué está hablando? ¿Quién es Elena?». Don Ricardo abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió de sus labios. Por primera vez en su vida, el poderoso patriarca de los Montemayor no tenía palabras. Doña Esperanza comenzó a llorar silenciosamente, su maquillaje corriendo por sus mejillas en ríos negros de rímel. Rosa María se acercó al joven Ricardo y lo miró con una ternura que había guardado durante años. «Elena Vega era mi hermana mayor», dijo suavemente, «y tú, Ricardo, eres su hijo. Eres mi sobrino. Tu verdadera madre era una mujer humilde y valiente que te amó desde el momento en que supo que existías. Y estos monstruos te la arrebataron». Las palabras de Rosa María resonaron en el salón como el eco de una campana antigua, reverberando en cada rincón hasta que no quedó ni un solo invitado que no las hubiera escuchado. El joven Ricardo permanecía inmóvil, su rostro convertido en un campo de batalla donde la incredulidad luchaba contra una verdad que, en lo más profundo de su ser, siempre había intuido. ¿Cuántas veces se había mirado al espejo, preguntándose por qué no se parecía en nada a sus padres? ¿Cuántas veces había sentido que algo fundamental faltaba en su vida, un vacío inexplicable que ni todo el dinero del mundo podía llenar? Valentina, la novia, se había quedado paralizada junto al altar. Su vestido blanco de diseñador italiano, que había costado más que el salario anual de 100 trabajadores, ahora parecía un disfraz ridículo en medio del drama que se desarrollaba. Sus padres, el senador Castellanos y su esposa, intercambiaban miradas de pánico. Una boda con los Montemayor significaba poder político y conexiones invaluables, pero un escándalo de esta magnitud podría destruir carreras enteras. «Es mentira, Ricardo», intervino doña Esperanza con voz desesperada acercándose a su hijo. «Esta mujer está loca, resentida porque la despedimos hace años. Inventó todo esto para vengarse de nosotros. Tú eres nuestro hijo, nuestra sangre. Te cargué en mi vientre durante 9 meses. No puedes creerle a una simple sirvienta sobre tus propios padres». Rosa María la miró con una mezcla de desprecio y lástima.
Usted nunca estuvo embarazada, doña Esperanza. Fingió un embarazo durante meses usando almohadas bajo la ropa, mientras mi hermana cargaba al verdadero bebé en su vientre. Tengo fotografías de esa época donde se nota claramente el engaño. También tengo el testimonio de la enfermera que la atendió en su supuesto parto, una mujer que los Montemayor sobornaron para mantener el secreto, pero que ahora está dispuesta a hablar. Doña Esperanza retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Sus labios temblaban mientras buscaba las palabras correctas, pero su silencio era más elocuente que cualquier negación. Don Ricardo, viendo que su esposa estaba a punto de derrumbarse, intentó tomar el control de la situación una vez más. Suficiente, declaró con la voz autoritaria que había usado durante décadas para intimidar a empleados y socios por igual. Esta farsa termina ahora. Guardias, saquen a esta mujer inmediatamente y llamen a nuestros abogados. La demandaremos por difamación, por invasión de propiedad privada, por todo lo que sea posible. Cuando terminemos con ella, no le quedará ni el uniforme que lleva puesto. Pero los guardias no se movieron. Como todos los demás en el salón, estaban demasiado absortos en el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Además, varios invitados habían sacado sus teléfonos y estaban grabando todo. Lo que sucediera a continuación sería transmitido en redes sociales antes de que terminara la hora. El joven Ricardo finalmente encontró su voz. «Basta», dijo con una firmeza que sorprendió a todos, incluyendo a sí mismo. «Quiero ver esos documentos. Rosa María, muéstramelos». Su padre intentó interponerse, pero Ricardo lo apartó con un gesto brusco. «He dicho que quiero verlos». Rosa María asintió y le entregó el sobre con manos que finalmente habían dejado de temblar. Durante los siguientes minutos, el silencio en el salón fue tan profundo que se podía escuchar el susurro de las páginas mientras Ricardo las revisaba una por una. Su rostro pasó por todas las etapas del dolor: incredulidad, negación, rabia, tristeza y finalmente una aceptación devastadora. El acta de nacimiento era irrefutable. Los nombres de los padres biológicos estaban claramente escritos: Elena Vega como madre y Ricardo Montemayor segundo como padre. Había también una fotografía antigua de una joven hermosa con ojos brillantes y una sonrisa tímida. Ricardo reconoció inmediatamente esos ojos porque los veía cada mañana en el espejo. Eran sus propios ojos. También había cartas de amor escritas con la caligrafía inconfundible de don Ricardo, prometiendo a Elena un futuro juntos, jurándole amor eterno con palabras que ahora sonaban como las mentiras que siempre fueron. Y había documentos legales con firmas falsificadas, pagos a abogados corruptos y testimonios escritos de personas que habían presenciado el horror de aquella noche, cuando le arrebataron un bebé recién nacido a una madre desconsolada. Pero lo que finalmente quebró a Ricardo fue el recorte de periódico. La noticia del suicidio de una joven no identificada que se arrojó desde un puente, apenas 3 semanas después de que le quitaran a su hijo. La descripción física coincidía exactamente con la mujer de las fotografías, su madre biológica, Elena Vega, la mujer que lo había amado lo suficiente como para negarse a abortarlo, pero que no pudo sobrevivir a la agonía de perderlo. Ricardo levantó la mirada del periódico con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Miró a don Ricardo, al hombre que durante 29 años había llamado padre, y vio en sus ojos la confirmación de todo. No había negación, no había excusas, solo el terror de quien sabe que sus pecados finalmente lo han alcanzado. «La mataron», dijo Ricardo con voz quebrada. «Mi madre, mi verdadera madre. Ustedes la destruyeron hasta que no le quedó nada por qué vivir. Y luego me criaron como si nada hubiera pasado,
como si ella nunca hubiera existido. Don Ricardo extendió una mano temblorosa hacia su hijo. «Ricardo, tienes que entender», comenzó. «Eras mi sangre, mi heredero. No podía permitir que crecieras en la pobreza, que llevaras el estigma de ser un bastardo. Todo lo que hicimos fue por tu bien». La bofetada que Ricardo le propinó a su padre resonó en el salón como un disparo. El sonido de la bofetada pareció congelar el tiempo. Don Ricardo Montemayor II, el hombre más poderoso de la ciudad, el patriarca cuya sola mirada hacía temblar a empresarios y políticos por igual, se tambaleó hacia atrás sosteniendo su mejilla enrojecida. Nadie en toda su vida se había atrevido a levantar una mano contra él. Nadie hasta ese momento, cuando su propio hijo, o mejor dicho, el hijo que había robado hacía casi 3 décadas, finalmente le devolvía una pequeña fracción del dolor que había causado. «Ricardo», jadeó doña Esperanza llevándose las manos a la boca. «Por favor, hijo, cálmate. Podemos hablar de esto en privado, resolver las cosas como familia. No tienes que hacer un espectáculo frente a toda esta gente». Su voz temblaba con una mezcla de súplica y vergüenza, consciente de que cientos de ojos los observaban y decenas de teléfonos grababan cada segundo. «Familia», repitió Ricardo con una risa amarga que sonó más como un sollozo. «Ustedes no son mi familia. Mi familia era una mujer humilde que me amó tanto que dio su vida cuando se la arrebataron. Mi familia es esta mujer», señaló a Rosa María, «que durante 5 años soportó sus humillaciones solo para poder reunir las pruebas necesarias y darme la verdad que ustedes me negaron toda mi vida». Rosa María sintió cómo las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Durante años había imaginado este momento, había ensayado mentalmente cada palabra, cada gesto, pero nada la había preparado para la intensidad de las emociones que ahora la embargaban. Ver a su sobrino, al hijo de su hermana perdida, defender su memoria con tanta pasión, era más de lo que su corazón podía soportar. El senador Castellanos, padre de la novia, finalmente decidió intervenir. Carraspeó nerviosamente y se acercó al grupo con pasos cautelosos. «Señores, creo que deberíamos continuar esta conversación en un lugar más privado. Sea lo que sea que haya ocurrido en el pasado, estoy seguro de que podemos encontrar una solución que satisfaga a todas las partes. Quizás una compensación económica para la señora», sugirió mirando a Rosa María con una mezcla de condescendencia y desprecio apenas disimulado. Rosa María lo miró directamente a los ojos. «Senador Castellanos, con todo respeto, no hay cantidad de dinero en el mundo que pueda compensar la muerte de mi hermana o los 30 años que le robaron a mi sobrino con su verdadera familia. No estoy aquí por dinero, estoy aquí por justicia». El senador frunció el ceño, claramente incómodo con una sirvienta que se atrevía a contradecirlo. «Justicia», repitió con tono condescendiente. «Señora, la justicia es un concepto complicado. Los tribunales, los abogados, los procesos legales, todo eso lleva tiempo y dinero, recursos que obviamente usted no tiene. Además, piense en el escándalo. Su sobrino, como usted lo llama, está a punto de casarse con mi hija. Realmente quiere arruinar su futuro con acusaciones que probablemente no podrá probar». Pero antes de que Rosa María pudiera responder, una voz inesperada se alzó entre la multitud. «Las pruebas ya están en manos de las autoridades», anunció un hombre de mediana edad que se abría paso entre los invitados. Vestía un traje modesto pero elegante y llevaba una carpeta bajo el brazo. «Me llamo Arturo Mendoza, soy fiscal federal.
He estado investigando a la familia Montemayor durante los últimos 3 años y las evidencias que la señora Vega me proporcionó hace 6 meses fueron la pieza final que necesitábamos. Don Ricardo palideció aún más. Si eso era posible. Esto es ridículo, protestó con voz cada vez menos segura. No pueden arrestarme basándose en los delirios de una empleada resentida. Tengo abogados, tengo contactos. Llamaré al gobernador ahora mismo. El fiscal Mendoza sonrió con calma. Me temo que sus contactos no le servirán esta vez, don Ricardo. El gobernador ya fue informado de la situación, al igual que varios medios de comunicación nacionales. Además, sus crímenes van mucho más allá del caso de Elena Vega. Mi investigación ha revelado décadas de fraude fiscal, sobornos a funcionarios públicos, lavado de dinero y conexiones con el crimen organizado. La apropiación ilegal de un menor es solo uno de los muchos cargos que enfrentará. Doña Esperanza soltó un gemido y se desplomó en una silla cercana. Varias de sus amigas de sociedad, las mismas que solían reírse con ella mientras humillaban a Rosa María, ahora se alejaban discretamente, como ratas abandonando un barco que se hunde. Nadie quería ser asociado con los Montemayor cuando la noticia de sus crímenes se hiciera pública. Valentina, la novia, finalmente salió de su estupor. Se acercó a Ricardo con pasos vacilantes, sus ojos llenos de confusión y miedo. Ricardo, susurró tomando su mano, ¿qué significa todo esto? Todavía vamos a casarnos, ¿verdad? Podemos superar esto juntos. Ricardo la miró como si la viera por primera vez. Durante los 2 años de su noviazgo, nunca había cuestionado si realmente amaba a Valentina o si simplemente estaba cumpliendo con las expectativas de sus padres. Ahora, con su mundo derrumbándose a su alrededor, la respuesta era dolorosamente clara. Valentina, dijo suavemente soltando su mano, no puedo casarme contigo hoy. No puedo casarme con nadie hasta que sepa quién soy realmente. Todo lo que creía saber sobre mi vida era una mentira. Necesito tiempo para procesar esto, para conocer la verdad sobre mi verdadera madre, sobre la familia que me fue negada. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Valentina mientras retrocedía. El senador Castellanos, rojo de furia, tomó a su hija del brazo. «Vámonos, Valentina», ordenó en voz alta para que todos escucharan. «Esta familia está acabada y nosotros no tenemos nada que ver con criminales». Mientras los Castellanos se marchaban seguidos por varios invitados, Rosa María se acercó a Ricardo y, por primera vez en 5 años, lo abrazó no como una sirvienta a su empleador, sino como una tía a su sobrino perdido. El abrazo entre Rosa María y Ricardo duró apenas unos segundos, pero en ese breve momento se transmitieron décadas de amor perdido, de conexiones negadas, de una familia que finalmente se reencontraba después de tanto sufrimiento. Cuando se separaron, ambos tenían los ojos llenos de lágrimas, pero también había algo más en sus miradas: esperanza. La esperanza de que, a pesar de todo el dolor, todavía era posible construir algo nuevo sobre las cenizas del pasado. El fiscal Mendoza se acercó a don Ricardo con 2 agentes uniformados flanqueándolo. «Ricardo Montemayor, está usted arrestado por los cargos de apropiación ilegal de menor, falsificación de documentos públicos, soborno a funcionarios y fraude fiscal. Tiene derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga podrá ser usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene derecho a un abogado. Si no puede pagar uno, el Estado le asignará uno». Don Ricardo no opuso resistencia cuando los agentes lo esposaron. Toda la arrogancia, todo el poder que había proyectado durante décadas, se había evaporado en cuestión de minutos. Parecía haber envejecido 20 años, sus hombros caídos,
su mirada perdida en el vacío. Mientras lo escoltaban hacia la salida, pasó junto a Rosa María y se detuvo un momento. Ella los miró fijamente, esperando quizás una disculpa, un reconocimiento del daño causado. Pero don Ricardo solo la miró con desprecio y escupió sus palabras finales. «Eres igual que tu hermana, una don nadie que se atrevió a meterse con los Montemayor. Crees que has ganado, pero esto no termina aquí. Tengo recursos, tengo contactos. Cuando salga de prisión, y saldré, me aseguraré de destruirte como destruí a Elena». Rosa María no se inmutó ante la amenaza. Después de 5 años de humillaciones, después de décadas cargando el dolor de su hermana, las palabras de aquel hombre ya no tenían poder sobre ella. «Usted ya no puede destruir a nadie, don Ricardo», respondió con voz firme. «Su imperio de mentiras se ha derrumbado, y mi hermana, aunque usted la mató, finalmente tendrá justicia». Los agentes se llevaron a don Ricardo mientras los flashes de las cámaras iluminaban su rostro desencajado. Los periodistas que habían comenzado a llegar alertados por las publicaciones en redes sociales gritaban preguntas que quedaban sin respuesta. El escándalo Montemayor sería la noticia principal durante semanas, quizás meses. Una dinastía construida sobre sangre y mentiras, finalmente expuesta ante el mundo. Doña Esperanza, todavía desplomada en su silla, sollozaba inconsolablemente mientras 2 amigas leales intentaban consolarla. Cuando el fiscal se acercó a ella, levantó la mirada con terror. «Yo no hice nada», gimió. «Todo fue idea de Ricardo. Yo solo quería un hijo, no podía tener hijos propios. Él me convenció de que era la única manera». El fiscal la miró sin compasión. «Señora Montemayor, usted también está arrestada como cómplice en la apropiación ilegal de un menor y encubrimiento de delitos. Tendrá que acompañarnos a la estación». Mientras se llevaban a doña Esperanza, el joven Ricardo se acercó a Rosa María con expresión perdida. «Hay tantas cosas que no entiendo», dijo con voz quebrada, «tantas preguntas que necesito responder. Cuéntame sobre ella, por favor. Cuéntame sobre mi madre». Rosa María tomó su mano y lo guió hacia un rincón apartado del salón, lejos de las cámaras y los curiosos. Se sentaron en un pequeño sofá mientras los últimos invitados abandonaban el lugar, el sueño de una boda perfecta convertido en pesadilla. «Tu madre era la persona más bondadosa que he conocido», comenzó Rosa María con voz suave. «Siempre tenía una sonrisa para todos, siempre encontraba la manera de ayudar a los demás, aunque ella misma tuviera poco. Cuando éramos niñas, compartíamos una cama pequeña en la casa de nuestros padres en Oaxaca. Elena siempre me dejaba el lado más cómodo y se quedaba con el borde donde hacía más frío». Ricardo escuchaba absorto, bebiendo cada palabra como un hombre sediento en el desierto. «Era 3 años mayor que yo», continuó Rosa María. «Cuando nuestros padres murieron en un accidente, ella apenas tenía 16 años, pero asumió la responsabilidad de cuidarme. Trabajó en lo que pudo, limpió casas, lavó ropa ajena, todo para que yo pudiera seguir estudiando. Nunca se quejaba, nunca pedía nada para ella». «¿Y cómo llegó aquí, a la ciudad?», preguntó Ricardo. Rosa María suspiró profundamente. «Cuando yo cumplí 18 años, Elena decidió que era hora de buscar mejores oportunidades. Se vino a la ciudad primero, encontró trabajo como mesera en un restaurante del centro. Mandaba dinero cada mes para que yo pudiera terminar mis estudios. Fue ahí donde conoció a tu padre biológico». El rostro de Ricardo se endureció al escuchar la mención de don Ricardo. «Cuéntame cómo fue», pidió. «Necesito saber la verdad completa, por dolorosa que sea». Rosa María asintió. «Tu padre era un cliente habitual del restaurante. Llegaba siempre con sus amigos ricos.
Pedían las botellas más caras y dejaban propinas generosas. Elena me contó en sus cartas que al principio le parecía arrogante, pero que él insistió en cortejarla. Le llevaba flores, le escribía poemas, le prometía que la sacaría de la pobreza. Hizo una pausa, los recuerdos dolorosos aflorando a la superficie. Mi hermana era ingenua, dijo finalmente. Creía en el amor verdadero, en los cuentos de hadas. Cuando don Ricardo le juró que la amaba, que se casaría con ella sin importar lo que dijera su familia, ella le creyó. Y cuando descubrió que estaba embarazada, corrió a darle la noticia convencida de que él compartiría su felicidad. Ricardo cerró los ojos, imaginando la escena que Rosa María describía. Y él la rechazó, afirmó más que preguntó. Peor que eso, respondió Rosa María con amargura. La humilló, la llamó interesada, le ofreció dinero para que se deshiciera del embarazo. Pero Elena se negó. Te amó desde el primer momento en que supo que existías, Ricardo. Dio su vida por ti, literalmente. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y revelaciones. El salón de bodas, que horas antes había sido el escenario de lo que prometía ser la celebración social del año, ahora estaba casi vacío. Los camareros recogían silenciosamente las copas de champán intactas y los platos de comida que nadie había tocado. Las flores blancas, testigos mudos del drama, comenzaban a marchitarse bajo las luces de los candelabros que nadie se había molestado en apagar. Rosa María y Ricardo permanecían sentados en su rincón apartado, ajenos al caos que los rodeaba. Ella continuaba desenredando los hilos de una historia que había permanecido oculta durante 3 décadas, mientras él escuchaba con una mezcla de fascinación y dolor que le partía el alma. Cuando Elena se negó a abortar, continuó Rosa María, don Ricardo cambió de táctica. Durante semanas fingió aceptar la situación. Le prometió que encontraría la manera de convencer a su familia. Mi hermana, inocente como era, le creyó. Dejó su trabajo en el restaurante porque él le dijo que no era apropiado que la madre de su hijo trabajara sirviendo mesas. La instaló en un pequeño apartamento pagado por él y la visitaba regularmente, haciéndole creer que estaban construyendo un futuro juntos. Ricardo apretó los puños con rabia contenida. Todo era una farsa, afirmó. Rosa María asintió tristemente, una farsa perfectamente orquestada. Mientras tanto, don Ricardo había contratado a sus abogados para preparar los documentos de adopción. También había convencido a doña Esperanza de fingir un embarazo. Ella era estéril, lo habían descubierto poco después de casarse, y la familia Montemayor necesitaba un heredero para mantener su linaje. Un bebé bastardo de una sirvienta no era lo ideal, pero al menos llevaría la sangre de los Montemayor. ¿Cómo pudieron hacerlo?, preguntó Ricardo con voz ahogada. ¿Cómo pudieron arrebatarle un hijo a su madre? Rosa María sacó de su bolsillo una fotografía desgastada por el tiempo. Era la imagen de una mujer joven y hermosa, sosteniendo un recién nacido envuelto en una manta azul. Sus ojos, idénticos a los de Ricardo, brillaban con un amor infinito mientras miraba al bebé en sus brazos. Esta es la única foto que existe de ustedes dos juntos, explicó Rosa María. La tomó una enfermera del hospital, la misma que años después me ayudó a reconstruir lo que pasó aquella noche. Elena tuvo un parto difícil, pero cuando te puso en sus brazos por primera vez, dijo que todo el sufrimiento había valido la pena. Te llamo Miguel, como nuestro padre. Ricardo tomó la fotografía con manos temblorosas. Miguel, repitió el nombre que su verdadera madre le había dado. Durante 29 años me llamaron Ricardo, como el monstruo que destruyó su vida. Y ni siquiera ese nombre era realmente mío.
Rosa María continuó su relato con voz quebrada. 2 días después del parto, los abogados de don Ricardo llegaron al hospital con documentos y amenazas. Le dijeron a Elena que si no firmaba la cesión de custodia, la acusarían de intento de extorsión contra la familia Montemayor. Inventarían pruebas, sobornarían testigos, la harían parecer una criminal. Pasaría años en prisión y de todos modos perdería a su bebé. El horror de la situación golpeó a Ricardo como una ola helada. La chantajearon mientras estaba débil y vulnerable después del parto. Exactamente. Elena firmó los papeles creyendo que así al menos su bebé tendría una buena vida, aunque fuera lejos de ella. Los abogados le prometieron que podría verlo crecer desde la distancia, que le enviarían fotografías y noticias de su desarrollo. Por supuesto, era otra mentira. Rosa María hizo una pausa para secarse las lágrimas que corrían por sus mejillas. Las semanas siguientes fueron un infierno para mi hermana. Le prohibieron acercarse a la mansión Montemayor bajo amenaza de arresto. Le cortaron el dinero que don Ricardo le enviaba. La echaron del apartamento. De la noche a la mañana, Elena pasó de ser la futura esposa de un millonario a una indigente sin hogar y sin esperanza. Intenté ayudarla cuando me enteré de lo que había pasado, continuó Rosa María. Pero Elena se negaba a aceptar mi ayuda. Decía que había arruinado su vida por su propia estupidez, que merecía sufrir por haber confiado en un hombre como don Ricardo. Cada día se hundía más en la depresión, más en la oscuridad. Ricardo miró la fotografía de su madre, estudiando cada detalle de su rostro. ¿Cuántos años tenía cuando murió?, preguntó, aunque temía la respuesta. 23 años, respondió Rosa María, apenas 3 semanas después de que te arrebataran de sus brazos. Una mañana de noviembre, cuando el sol apenas comenzaba a salir, mi hermana caminó hasta el puente más alto de la ciudad y saltó al vacío. Un pescador encontró su cuerpo 2 días después, río abajo. El silencio que siguió fue devastador. Ricardo sostenía la fotografía contra su pecho, como si fuera el tesoro más valioso del mundo, mientras las lágrimas caían silenciosamente por su rostro. ¿Por qué nunca me buscaste antes?, preguntó finalmente. ¿Por qué esperaste tanto tiempo? Rosa María bajó la mirada con vergüenza. Tenía miedo, admitió. Después de la muerte de Elena, caí en una profunda depresión. Me tomó años recuperarme, encontrar trabajo, reconstruir mi vida. Cuando finalmente me sentí lo suficientemente fuerte para buscar la verdad, descubrí que los Montemayor habían borrado todo rastro de mi hermana. Los registros del hospital habían desaparecido, los testigos habían sido silenciados con dinero o amenazas. Entonces, ¿cómo terminaste trabajando para ellos?, preguntó Ricardo. Rosa María sonrió con amargura. Fue obra del destino, o quizás de Dios. Hace 5 años, cuando toqué la puerta de la mansión buscando trabajo, no tenía idea de que era la casa de los Montemayor. Solo vi un anuncio en el periódico ofreciendo empleo doméstico con buena paga. Cuando don Ricardo me abrió la puerta, lo reconocí inmediatamente de las fotografías que Elena me había enviado años atrás. En ese momento supe que el universo me estaba dando una segunda oportunidad. Una oportunidad para encontrar la verdad y dártela a ti, Miguel, porque ese es tu verdadero nombre, el nombre que tu madre te dio con todo su amor. Miguel. El nombre resonaba en su mente como una melodía olvidada que de pronto regresaba con toda su fuerza. Ricardo, no, Miguel. Se levantó del sofá y caminó hacia uno de los enormes ventanales del salón. Afuera, la noche había caído sobre la ciudad, las luces de los edificios brillando como estrellas atrapadas en el horizonte. Todo lo que había conocido,
Todo lo que había creído ser se había desvanecido en cuestión de horas, y sin embargo, por primera vez en su vida, sentía que estaba empezando a conocer quién era realmente. Rosa María lo observaba en silencio, dándole el espacio que necesitaba para procesar todo lo que había escuchado. Entendía que su sobrino estaba atravesando un terremoto emocional, que los cimientos de su identidad se habían agrietado irremediablemente, pero también sabía que de esas grietas podría surgir algo nuevo, algo más auténtico y verdadero. ¿Tengo más familia?, preguntó Miguel sin voltear, su reflejo fantasmal superpuesto a las luces nocturnas de la ciudad. Además de ti, ¿hay alguien más de la familia Vega? Rosa María se acercó lentamente y se colocó junto a él. Nuestros padres murieron cuando éramos jóvenes, como te conté, pero hay primos en Oaxaca, tíos que nunca perdieron la esperanza de encontrarte. Cuando Elena desapareció contigo en su vientre, toda la familia sufrió. Pasamos años buscándola, preguntando, siguiendo pistas falsas. Nunca imaginamos que los Montemayor la habían encontrado primero. Miguel volteó a mirarla con ojos enrojecidos. Quiero conocerlos. Quiero conocer a mi verdadera familia, la gente de donde vengo. Rosa María sonrió a través de sus lágrimas. Les encantará conocerte, Miguel. He mantenido contacto con ellos durante todos estos años. Les hablé de ti, les mostré fotografías que tomaba en secreto desde la mansión. Tu abuela Soledad, la madre de Elena y mía, murió hace 10 años sin poder abrazarte, pero sus últimas palabras fueron para pedirme que nunca dejara de buscarte, que algún día te trajera de vuelta a casa. La mención de una abuela que nunca conoció golpeó a Miguel con fuerza inesperada. Toda una vida de conexiones familiares, de amor genuino, le había sido robada por la ambición y el egoísmo de los Montemayor. Se prometió a sí mismo que dedicaría el resto de sus días a recuperar ese tiempo perdido. En ese momento, el fiscal Mendoza se acercó a ellos con expresión seria, pero respetuosa. Disculpen la interrupción, dijo, pero necesito hablar con ustedes sobre los próximos pasos del proceso legal. Miguel, como víctima directa de los delitos cometidos por los Montemayor, tienes derechos importantes que debes conocer. Miguel asintió, intentando recomponerse. Adelante, fiscal. Necesito entender qué va a pasar ahora. Mendoza sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Primero, los cargos. Don Ricardo y doña Esperanza enfrentan múltiples acusaciones que incluyen apropiación ilegal de menor, falsificación de documentos públicos, soborno a funcionarios y fraude fiscal. Pero eso es solo la punta del iceberg. Mi investigación ha revelado décadas de actividades criminales, desde evasión de impuestos hasta conexiones con redes de lavado de dinero. ¿Y qué pasará con su fortuna?, preguntó Rosa María. Todo ese dinero que acumularon a costa del sufrimiento de otros. El fiscal esbozó una media sonrisa. Ahí viene la parte interesante. Hemos descubierto que gran parte de los activos de los Montemayor fueron adquiridos de manera ilegal. Las autoridades procederán a confiscar propiedades, cuentas bancarias y empresas que estén vinculadas a actividades criminales. Sin embargo, hay una porción significativa de la fortuna familiar que es legítima, heredada de generaciones anteriores. Miguel frunció el ceño. No quiero nada de ese dinero. Está manchado con la sangre de mi madre. Entiendo tu sentimiento, respondió Mendoza, pero legalmente, como único hijo biológico de Ricardo Montemayor II, tienes derecho a una parte significativa de esa herencia. Lo que decidas hacer con ella es enteramente tu decisión. Podrías donarla, crear una fundación, lo que consideres apropiado.
Rosa María intervino con una idea que había estado gestándose en su mente durante años. Miguel, imagina lo que podrías hacer con ese dinero. Podrías crear un refugio para mujeres en situaciones como la de tu madre, mujeres vulnerables que son víctimas de hombres poderosos. Podrías honrar su memoria ayudando a otras. Miguel consideró las palabras de su tía. La idea de transformar el instrumento de destrucción de los Montemayor en algo positivo tenía un atractivo poético que no podía ignorar. Tal vez, dijo lentamente, tal vez esa sea la manera correcta de hacer justicia. El fiscal Mendoza asintió con aprobación. Hay algo más que deben saber. Durante mi investigación, encontré evidencia de que los Montemayor no fueron los únicos involucrados en encubrir lo que le hicieron a Elena Vega. Varios funcionarios públicos, incluyendo jueces y oficiales de policía, recibieron sobornos para mantener el silencio y destruir pruebas. Todos ellos serán procesados. La magnitud del encubrimiento dejó a Miguel sin palabras. ¿Cuántas personas?, preguntó finalmente. ¿Cuántas personas sabían la verdad y eligieron mirar hacia otro lado? Al menos una docena que hemos identificado hasta ahora, respondió Mendoza. Pero sospechamos que hay más. La red de corrupción de los Montemayor se extendía por todo el sistema judicial de la ciudad. Desenredarla tomará tiempo, pero te prometo que cada uno de los responsables enfrentará la justicia. Rosa María apretó la mano de su sobrino. Tu madre no murió en vano, Miguel. Su sacrificio está exponiendo una podredumbre que llevaba décadas infectando nuestra sociedad. Elena siempre quiso hacer el bien, siempre soñó con un mundo más justo. De alguna manera, incluso después de muerta, está logrando ese sueño. Miguel miró nuevamente hacia la ventana, hacia la ciudad que brillaba en la oscuridad. Toda su vida había vivido en un mundo de privilegios, creyendo que se lo merecía por derecho de nacimiento. Ahora entendía que ese mundo era una ilusión construida sobre mentiras y sufrimiento. Pero de las cenizas de esa ilusión, algo nuevo estaba naciendo, algo que honraría la memoria de Elena Vega y de todos aquellos que habían sido aplastados por el poder de los Montemayor. Mañana comenzamos, dijo con voz firme. Mañana empezamos a construir algo nuevo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de transformación para Miguel Vega, el nombre que había decidido adoptar oficialmente para honrar a su verdadera madre. Los trámites legales para cambiar su identidad fueron sorprendentemente rápidos, acelerados por las circunstancias extraordinarias del caso y la voluntad del sistema judicial de distanciarse del escándalo Montemayor. Cada documento firmado, cada papel sellado, era un paso más hacia la persona que siempre debió haber sido. Rosa María se había mudado temporalmente a un pequeño apartamento que Miguel alquiló cerca del centro de la ciudad. Pasaban horas interminables conversando, ella llenando los vacíos de una historia familiar que él jamás conoció, él absorbiendo cada detalle como una esponja sedienta de verdad. Le mostró fotografías antiguas de Elena en su infancia, corriendo descalza por las calles polvorientas de Oaxaca. Le leyó las cartas que su hermana le había enviado durante los meses de su romance con don Ricardo. Cartas llenas de esperanza e inocencia que ahora resultaban desgarradoramente proféticas. Una tarde lluviosa, mientras revisaban una caja de recuerdos que Rosa María había guardado durante décadas, Miguel encontró un pequeño diario de tapas gastadas. Era el diario de Elena, rescatado de sus pertenencias después de su muerte. Con manos temblorosas, abrió la primera página y comenzó a leer la letra delicada de su madre. Hoy sentí al bebé moverse por primera vez, leyó en voz alta, su voz quebrándose con cada palabra. Fue como si una mariposa revoloteara dentro de mí. Le canté una canción de cuna que mamá nos cantaba cuando éramos niñas, y juro que se calmó al escucharla.
Ya lo amo tanto que me asusta. No importa lo que diga Ricardo, no importa lo que diga el mundo entero. Este bebé es mío y lo protegeré con mi vida. Rosa María lloraba silenciosamente mientras Miguel continuaba leyendo. Las páginas del diario documentaban la transformación de Elena, desde una joven enamorada y llena de sueños hasta una mujer desesperada y traicionada. Las últimas entradas eran las más difíciles de leer, escritas con letra temblorosa y manchadas por lágrimas antiguas. Se lo llevaron. Mi bebé, mi Miguel. Lo arrancaron de mis brazos mientras yo gritaba y suplicaba. Puedo escuchar todavía su llanto, ese llanto que me rompió el corazón. Dicen que estará mejor con ellos, que tendrá una vida de lujos y oportunidades. Pero ¿qué saben ellos del amor? ¿Qué saben de lo que significa cargar a tu hijo contra tu pecho y sentir su corazón latir junto al tuyo? Miguel cerró el diario, incapaz de continuar. Las lágrimas corrían libremente por su rostro mientras sostenía el pequeño libro contra su corazón, el último vínculo tangible con la mujer que había dado todo por él. Ella te amaba más que a nada en el mundo, susurró Rosa María abrazándolo. Nunca lo olvides, Miguel. Fuiste amado profundamente desde antes de nacer. Los días pasaron y el juicio contra los Montemayor dominaba los titulares de todos los periódicos. El fiscal Mendoza había construido un caso impecable, presentando evidencia tras evidencia de los crímenes cometidos durante décadas. Testigos que habían permanecido en silencio por miedo, finalmente se atrevieron a hablar, sus testimonios pintando un retrato escalofriante de una familia que había usado su poder para destruir vidas sin remordimiento alguno. Don Ricardo, despojado de su arrogancia y su poder, parecía un hombre derrotado cuando fue llevado al estrado. Sus abogados, los mejores que el dinero podía comprar, no pudieron hacer nada contra la avalancha de pruebas. El jurado deliberó durante apenas 3 horas antes de regresar con un veredicto unánime de culpabilidad en todos los cargos. La sentencia fue histórica. Don Ricardo Montemayor II fue condenado a 35 años de prisión, una condena que, dada su edad, significaba que probablemente moriría tras las rejas. Doña Esperanza recibió 20 años como cómplice. Los abogados corruptos, los jueces sobornados, los funcionarios que habían participado en el encubrimiento, todos enfrentaron sus propias condenas. Pero para Miguel, el momento más significativo no fue el veredicto ni la sentencia. Fue el día en que finalmente viajó a Oaxaca para conocer a su familia verdadera. Rosa María lo acompañó en el vuelo, sosteniendo su mano durante el aterrizaje mientras él miraba por la ventanilla las montañas verdes que rodeaban el valle. Este era el lugar donde su madre había crecido, donde había reído y jugado, donde había soñado con un futuro que nunca pudo tener. En el pequeño aeropuerto los esperaba un grupo de personas que Miguel reconoció inmediatamente de las fotografías que Rosa María le había mostrado. Primos, tíos, familiares que habían esperado 30 años para este momento. Cuando bajó del avión, una mujer mayor se adelantó del grupo. Era Tomasa, la tía mayor de Elena y Rosa María, quien ahora tenía 85 años y caminaba con dificultad apoyada en un bastón. «Miguel», dijo la anciana con voz temblorosa, extendiendo sus manos arrugadas hacia él. «Mi niño, el hijo de mi Elena, finalmente has vuelto a casa». Miguel se arrodilló frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Las lágrimas corrían por ambos rostros, mientras la anciana lo abrazaba con una fuerza sorprendente para su edad. A su alrededor la familia Vega lloraba y reía al mismo tiempo, 30 años de dolor transformándose en un momento de alegría indescriptible. «Bienvenido a casa, Miguel», susurró la tía Tomasa. «Tu madre estaría tan orgullosa de verte.
Eres exactamente como ella te imaginaba, un hombre bueno, con un corazón noble. Miguel miró a su alrededor, a los rostros de personas que compartían su sangre, su historia, su verdad. Había pasado 29 años viviendo una mentira, pero ahora, finalmente, estaba exactamente donde pertenecía. La puerta trasera por la que Rosa María había entrado durante 5 años se había convertido en el camino hacia una nueva vida, una vida de verdad, de amor y de justicia. 5 años habían pasado desde aquel día que cambió todo. El salón que una vez había sido escenario de la boda frustrada de los Montemayor, ahora albergaba una celebración muy diferente. Las mismas paredes que habían presenciado la caída de una dinastía corrupta, ahora estaban decoradas con fotografías de mujeres sonrientes, niños jugando y familias reunidas. Era la inauguración oficial de la Fundación Elena Vega, el sueño que Miguel había construido con la fortuna que legalmente le correspondía. Rosa María, ahora con 57 años, estaba de pie junto a su sobrino en el pequeño escenario improvisado. Ya no vestía el uniforme de sirvienta que había usado durante tantos años. En su lugar, llevaba un elegante vestido azul que Miguel le había regalado para la ocasión. Sus manos, antes curtidas por el trabajo doméstico, ahora lucían suaves y cuidadas. Pero lo más notable era su sonrisa. Esa sonrisa radiante que había mantenido oculta durante décadas y que ahora brillaba con toda su fuerza. El salón estaba lleno de personas que habían sido tocadas por la fundación durante sus primeros años de operación. Mujeres que habían escapado de situaciones de abuso gracias a los refugios financiados por Miguel. Niños que habían recibido becas educativas. Familias que habían encontrado apoyo legal para enfrentar a poderosos que intentaban destruirlas. Cada rostro era un testimonio del poder transformador de convertir el dolor en propósito. Miguel tomó el micrófono con la confianza serena que lo caracterizaba ahora. Ya no era el heredero confundido de una fortuna manchada de sangre. Era Miguel Vega, un hombre que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Hace 5 años, comenzó su discurso, descubrí que toda mi vida había sido una mentira. Descubrí que mi verdadera madre, Elena Vega, había sido destruida por personas poderosas que creyeron que podían tomar lo que quisieran sin consecuencias. Descubrí que mi tía Rosa María había soportado años de humillación solo para darme la verdad que me habían negado. Hizo una pausa, mirando a Rosa María con ojos llenos de gratitud. Pero también descubrí algo más importante. Descubrí que el amor verdadero no puede ser destruido, que la verdad, por más que intenten enterrarla, siempre encuentra la manera de salir a la luz, y que una mujer humilde con el corazón lleno de coraje puede derribar a los más poderosos. Los aplausos llenaron el salón mientras Rosa María se secaba las lágrimas. Miguel continuó hablando sobre los logros de la fundación, los planes para el futuro, las vidas que esperaban transformar. Pero para Rosa María, las palabras se desvanecían en un murmullo lejano mientras sus pensamientos viajaban al pasado. Recordó a Elena, su hermana mayor, cantándole canciones de cuna en aquella cama pequeña que compartían de niñas. Recordó sus cartas llenas de esperanza cuando se enamoró de Ricardo Montemayor. Recordó el dolor devastador de enterarse de su muerte, el vacío que nunca había logrado llenar completamente. Pero ahora, mirando a Miguel hablar con pasión sobre justicia y compasión, sentía que Elena finalmente podía descansar en paz. Don Ricardo Montemayor II había muerto en prisión 2 años atrás, consumido por una enfermedad que sus millones no pudieron curar. Doña Esperanza cumplía su sentencia en un centro penitenciario para mujeres, despojada de todo el lujo que había disfrutado a costa del sufrimiento ajeno. Los abogados corruptos,
los jueces sobornados, todos habían enfrentado la justicia que durante tanto tiempo habían ayudado a evadir. Pero para Rosa María, la verdadera victoria no estaba en ver a sus enemigos caer. Estaba en los pequeños momentos que ahora llenaban su vida. Las cenas familiares en Oaxaca, rodeada de primos y tíos que la recibían con los brazos abiertos. Las tardes que pasaba con Miguel, contándole historias de Elena que él escuchaba con avidez insaciable. Las visitas a la tumba de su hermana, donde ahora había una lápida digna con su nombre completo, y las palabras que Miguel había elegido personalmente: Elena Vega, madre amorosa, hermana querida, luz que nunca se apagó. La ceremonia concluyó y los invitados comenzaron a dispersarse, muchos acercándose a felicitar a Miguel y Rosa María. Entre la multitud, una joven mujer se acercó tímidamente. Tenía ojos grandes y asustados que Rosa María reconoció inmediatamente. Eran los ojos de alguien que había sufrido, que había sido aplastada por fuerzas más poderosas que ella. «Disculpe», dijo la joven con voz temblorosa. «Me llamo Lucía. Escuché sobre la fundación y necesito ayuda. Mi esposo es un hombre poderoso y me amenaza con quitarme a mis hijos si lo dejo». Rosa María tomó las manos de Lucía entre las suyas, exactamente como había hecho con Miguel tantos años atrás. «No estás sola», le dijo con firmeza. «Ya no tienes que tener miedo. Estamos aquí para ayudarte». Mientras guiaba a Lucía hacia las oficinas de la fundación, Rosa María miró hacia atrás por un momento. Miguel la observaba con una sonrisa, entendiendo perfectamente lo que estaba sucediendo. El ciclo continuaba. El dolor se transformaba en propósito, la injusticia en esperanza, la oscuridad en luz. Rosa María había entrado por la puerta trasera durante 5 años, invisible, humillada, tratada como menos que humana. Pero había salido por la puerta principal, con la cabeza en alto, habiendo logrado algo que todo el poder y el dinero de los Montemayor jamás pudieron comprar: justicia verdadera. Y ahora, cada vez que ayudaba a una mujer como Lucía, cada vez que veía a Miguel honrar la memoria de Elena, Rosa María sabía que su hermana sonreía desde algún lugar. El amor había triunfado sobre el odio. La verdad había vencido a la mentira, y una simple sirvienta había demostrado que los más humildes pueden derribar a los más poderosos cuando tienen el coraje de pelear por lo que es correcto. Si esta historia te ha gustado, nos encantaría que nos dejaras tu apoyo dejando tu like y suscribiéndote a nuestro canal. También nos encantaría leerte en los comentarios. Para nosotros es muy gratificante hacerles pasar un momento agradable. Muchas gracias por ese apoyo incondicional que nos demuestran en cada historia. Bendiciones.